relato de Mateo capítulo 21, del versículo 1 al 11, nos relata la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. El camino de Jesús hacia el Gólgota, qué curioso. Ese camino emocionante para la multitud al ver a Jesús sentado en un pollino de asna, donde todos gritaban Hosana al que viene en el nombre del Señor. Ponían sus mantos, dicen algunos. El relato dice que ponían hojas de los árboles. Pero era el camino al Gólgota. Era el camino de que lo llevaría a la muerte. El Evangelio nos dice que Cristo pasó por aquel lugar montado en un pollino de asna. Fue un día domingo, llamado en la tradición Domingo de Palmera. Cristo curiosamente entró un día domingo. Esto fue profetizado también por Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Dice: alégrate, Sión, hija de Sión, gózate, porque tu rey viene montado en un pollino. Es interesante ver que cada domingo la tradición judía indicaba que el judío debía sacrificar un cordero y pintar los marcos de las puertas con sangre de aquel animal. Antes de celebrar la Pascua de Resurrección, el judío debía prepararse, buscar un animal sin defecto, sin mancha, y ofrecerlo. Y debía seleccionar al que fuera sano, sin defectos, sin mancha. Cuando Cristo bajó por las calles de Jerusalén, Cristo les estaba diciendo: yo soy su Cordero, soy el Cordero de la Pascua, voy a pagar el precio de sus pecados de una vez por todas. Cristo descendió del monte de los olivos sentado en un pollino, un animal sencillo, humilde. También el libro de Apocalipsis nos dice que cuando Él venga en su segunda venida, dice que vendrá montado en un caballo. Primero, en humildad, en sencillez, estuvo en medio de nosotros. Aunque muchos le rechazaron, no creyeron que Jesucristo era Dios, no creyeron que era el Mesías, no creyeron en Él. El pueblo de Dios le rechazó. El libro de San Juan nos dice que a los suyos vino, pero los suyos más no le recibieron. Por eso en su humildad, Él entró en esta entrada triunfal que nos relata Mateo 21, entró en un pollino. Pero Apocalipsis dice que ya no va a venir en esa humildad, en esa sencillez, sino que va a venir montado en un caballo para juzgar la humanidad, para juzgar a la humanidad. Recordemos que en tiempo antiguo el caballo simbolizaba la guerra, el poder. Aquellos que tenían caballos tenían un arma de guerra. Y sabes, curioso que a pesar que para la gente, y el relato de Mateo 21 nos dice que es una entrada triunfal, pero sabemos que Jesucristo iba camino a la muerte. Hay algo interesante en la vida de Cristo, que muchas veces Cristo lloró. San Juan 11:35 es el versículo más breve de la Biblia y dice que Cristo lloró. Lloró por la muerte de Lázaro junto a los familiares, sintiendo el dolor del luto. ¿Por qué Dios llora por nosotros? ¿Por qué llora por Israel? Porque no le aceptaron, lo rechazaron. Llora también conmigo en el dolor, en mi debilidad. Es interesante y hermoso el relato de Mateo 21, porque dice que hallaréis un asno atado, hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadle y traédmelo. Si alguien nos dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Qué interesante que Jesucristo tenía planificado todo lo que iba a acontecer, vino a dar cumplimiento a la Escritura, pero cómo envía a sus discípulos a desatar esta asna, y había un pollino al lado, ¿cierto?, que tenían que desatarlo, y vemos la obediencia de sus discípulos. Nadie puso resistencia frente a esto, porque Jesús tiene el control de todas las situaciones.
Y a pesar que en el versículo 8 de Mateo 21 dice que la multitud, que era numerosa, tenía su manto en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. A pesar de todo ese momento de emoción, de citismo, ese momento de alegría, ¿cierto?, de que supuestamente Jesucristo era popular en medio de la multitud, por los milagros, por todas las cosas que él hacía. Pero cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? ¿Quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Sabe, querido amigo, querido hermano, que Jesucristo llora al ver la angustia de quienes ama? Como bien decía en Mateo capítulo 11, versículo 35 en adelante, nos habla el relato que se conmovió Jesús al ver la tristeza de la muerte de Lázaro. Pero no en sí la muerte de Lázaro. Jesús ya sabía que iba a resucitar a Lázaro. Jesucristo luego haría un milagro en la vida de Lázaro. Todos conocemos el relato, pero más bien lloró y sentía dolor por aquellos familiares que estaban experimentando la muerte de un ser querido. Por eso Jesucristo llora al ver los pecados de la humanidad, y es interesante que podamos mencionar esto también en Lucas 19:41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesucristo en este relato llora al ver los pecados de la humanidad. Jesucristo sabía que pasarían 40 años más o menos y el imperio romano, ¿cierto?, destruiría Jerusalén, destruiría la ciudad, mataría a sus habitantes, destruiría el templo. Jesucristo lloró al ver el pecado de la humanidad por haberle rechazado. Jesucristo llora también en el huerto de los olivos antes de su crucifixión. Y sabe, es interesante ver en Hebreos 5:7 que dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue herido a causa de su temor reverente. Y Cristo en los días de su carne, experimentó el dolor, experimentó el ser rechazado, y Jesús lloró. La gran pregunta: ¿Jesús seguirá llorando en este tiempo? ¿Seguirá llorando por el pecado de esta humanidad? ¿Se conmueve Dios ante tanto dolor y tanto sufrimiento de estos días? Para terminar, este mismo Jesucristo, que es el relato lo dice que es en una entrada triunfal en Jerusalén, esta misma gente que dice: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, estos mismos le están después diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Estos mismos que están hoy día ahí entre la multitud proclamando a este Jesús de Nazaret como rey, como el profeta, como el Mesías, estos mismos están diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Que Dios les bendiga.